vamos a meter mucho aquí. Entonces, recordando, ¿no es cierto?, del dolor, ustedes han visto ya cosas del dolor, ¿no es cierto? El dolor. ¿Fisiología del dolor? Ya. Ya, bueno. Recordando, si no escuchan, me avisan y ya. Entonces, recordando, ¿no es cierto?, las vías del dolor se activan por los nociceptores, pasan a través de la vía paraespirotalámica y neoespirotalámica hacia el tronco cefálico y hacia el tálamo, y luego a la corteza cerebral, donde ocurre la percepción. Entonces, primero está la transducción, luego la transmisión a través de las vías, ¿no es cierto?, de primer orden, segundo orden, tercer orden, y llega a la corteza cerebral, donde ocurre la percepción. En general, de las cosas que ya saben de las vías del dolor. Entonces, si recuerdan, las vías que participan en el dolor son las fibras tipo C y las fibras tipo A delta. Las A beta participan en el tacto principalmente. También detecta calor, pero principalmente el tacto. Normalmente en la fisiología normal del dolor participan las A delta y las tipo C. Pero en estados fisiopatológicos, las fibras A beta, que participan en el tacto, también pueden participar en la generación de dolor. Igual en estado fisiológico transiente. Pero en patología sí están involucradas las fibras A beta. Entonces, recordamos, ¿no es cierto?, las fibras tipo C y las fibras tipo A delta son las que participan normalmente en el dolor. Las A beta en el tacto en condiciones normales, pero en condiciones de dolor exagerado. Y en fisiopatología puede las del tacto entrar a funcionar y producir dolor también. Entonces aquí recordamos, las fibras A delta están mielinizadas, son más rápidas las señales y son las que llevan el dolor, la señal, ¿no es cierto?, de dolor, la localización del dolor exacto. Pero son cortas, o sea, dan la señal y el dolor después desaparece, dura menos tiempo que las fibras tipo C. Las fibras tipo C son amielinizadas, ¿no es cierto? Son más lentas, pero esta tiene una activación que es más prolongada y son las que llevan esta señal de dolor más no localizado, pero punzante y más constante. ¿Recuerdan eso de las clases del dolor? ¿No es cierto? Primero viene el dolor así más rápido, cuando uno recién se pincha, como que, oh, me pinché, y después llega este dolor fuerte como pum, 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 pulsante detrás, que es por las fibras tipo C. Ya. Bueno, llegan a la posterior, aquí se comunica con distintas interneuronas y mandan después las señales hacia arriba con la vía paraespirotalámica y neoespirotalámica. Así funciona fisiológicamente. En la fisiopatología, como va a ver más adelante, aquí empiezan a ocurrir cambios, ocurren cambios. Entonces es importante, los neurotransmisores que participan en estas vías son el glutamato, sustancia P, y que son activadores de estas vías. Y en las interneuronas activan como inhibidores las neuronas GABAérgicas, con la producción de GABA. También hay otros citoquinas, neurotransmisores que participan acá, pero los que se ven alterados o que participan en la fisiopatología del dolor son estos de acá. Eso. Entonces recordamos, ¿no es cierto?, está el tracto parioespinotalámico, que lleva principalmente el dolor punzante y más lento. Las fibras tipo C, que pasan por la formación reticular, que tiene contacto, ¿no es cierto?, con el sistema nervioso autónomo y participa por esta vía, ¿no es cierto?, participa en el control del estado de alerta, de vigilia, estado de ánimo, atención, presión arterial, frecuencia cardíaca, por el control del sistema nervioso autónomo. Entonces las fibras tipo C, que es este dolor más lento, pero pulsante y más constante, pasa por el tronco, ¿no es cierto?, de la formación reticular, y también llega al tálamo, en donde genera toda la percepción del dolor, etc.
como vamos a ver en la siguiente vía. Mientras que la neoespirotalámica, que es la activada principalmente por las fibras A delta, va directamente hacia el tálamo y luego hacia la corteza para dar la señal de dolor y la localización del dolor. Entonces, esta no pasa por la vía, por el sistema nervioso autónomo, que no pasa por esto. O sea, pasa por ahí, pero no hace relevo. Entonces, estas dos vías, una pasa por el sistema reticular, la otra, y después también llega al tálamo, la otra llega directamente acá al tálamo. Entonces aquí participa, genera distintos efectos, ¿no es cierto? Esta señal. La percepción de dolor hacia la corteza somatosensorial primaria, somatosensorial de asociación, la corteza frontal, para que nosotros podamos percibir, ¿no es cierto?, que nos está doliendo y tomar acción frente a lo que está sucediendo. Por otro lado, también se conecta por el sistema límbico, nos produce la sensación, tristeza, cera o alegría, quizás, en algunos casos, el control emocional del dolor. Y por esta vía, por el núcleo de Raffer, hacia abajo, van estas vías corticófugas, ¿no es cierto? Si recuerdan, que producen inhibición del dolor hacia abajo, a nivel del tronco cefálico y también del asta posterior del ámero. ¿Se recuerdan? Sube la señal de dolor, pero también hay una vía de inhibición, que es una vía analgésica, que produce, bueno, la neuromodulación, y a través de la liberación de distintas opioides, las endorfinas, encefalinas, dinorfinas, hace que se inhiban, ¿no es cierto? Activa a las GABAérgicas, que son inhibitorias, y también inhibe a las fibras tipo C y tipo delta para reducir la sensación de dolor. Eso en general. Entonces tenemos dos tipos de fibras, las fibras tipo C, las fibras tipo A delta, que participan en el dolor. La A delta es un dolor que es más rápido, localizado y más transiente que el otro dolor generado por las fibras tipo C. Y tenemos esta vía inhibitoria que viene desde la corteza, ¿no es cierto?, que manda la señal para tratar de reducir la sensación de dolor. ¿Existe el dolor psiquiátrico? Tipo que un paciente llegue y no tenga ninguna cantidad, pero tenga como... Sí. Un dolor generado por... sería un dolor neurogénico en este caso. También sí puede ocurrir. No sé qué es psicogénico, sería así, como... Generado en el sistema nervioso. Para recordar, el dolor visceral, recuerden este dolor, ¿no es cierto?, que es generado en este caso por los órganos internos. Aquí se activan las fibras tipo C y es un dolor referido. ¿Recuerdan eso, cierto? Porque activa, se une a las mismas fibras que vienen desde la periferia, ¿no es cierto?, y activan a las áreas, a los dermatomas, a las áreas del dermatoma en donde está llegando esta fibra tipo C desde el ápice. Entonces, cuando se produce un dolor visceral, se siente referido, ¿no es cierto?, por el dermatoma al cual están llegando en el asta posterior. Eso, para recordar en general. Entonces, hay dos tipos de dolor: el dolor fisiológico y un dolor que ya pasa a ser patológico. El fisiológico es lo normal. Está bien que sintamos dolor para nosotros alertarnos de que algo está sucediendo, alejarnos del dolor y reparar el lugar donde está ocurriendo este dolor. Entonces, se produce por algún daño y es un dolor agudo que luego de la cicatrización puede continuar durante el proceso de cicatrización, pero luego de la cicatrización este dolor tiene que desaparecer. Así debería funcionar. Entonces, la función es protectora. Aquí se activan las fibras A delta y las de tipo C. En algunos casos, cuando es muy fuerte la sensación de dolor, pueden activarse las fibras del A beta, del tacto, para producir, bueno, ya vamos a ver más adelante, hiperalgesia y algo, pero generalmente son las fibras A delta y tipo C. Se activa por activación de los receptores, responde a analgésicos comunes, el paracetamol, los AINES, etc. Y se acompaña
por el área de las fibras del tipo C, ¿no es cierto? Por la activación del simpático, el aumento de los niveles de cortisol, que lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, aumento de todo lo que produce el sistema simpático, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. Por otro lado, cuando esto ocurre sin algún daño aparente, o el daño ya se solucionó, ya cicatrizó la herida, pero continúa el dolor, ahí ya pasamos a hablar de un dolor patológico. Entonces este es un dolor que ya perdura, que es crónico, perdura por más tiempo, de 3 meses o más. En este participan ya no tanto las fibras adentras, que también pueden participar, sino que participan estas fibras que dan señal por mucho más tiempo, las fibras tipo C, y aquí ya empiezan a entrar más en funcionamiento las fibras tipo A beta, que eran las que participaban en el tacto, empiezan a producir dolor, no siempre, pero empiezan a producir dolor el tacto. Entonces, en este caso ya no basta solamente con analgésicos comunes, sino que en este caso tiene que haber un enfoque multidisciplinario porque no es solamente el dolor, sino que también empiezan a haber problemas de depresión, estado psicológico, etc. La persona no puede dormir, que hace que tenga que hacer un tratamiento mucho más, y generalmente el dolor también no desaparece en todos los casos. Por tanto, se necesita otro tipo de tratamiento hacia el paciente. Entonces, en este caso ocurre sensibilización periférica y no central, que lo vamos a ver más adelante. No siempre se asocia con la activación del simpático. O sea, puede ser que, no se sabe por qué, pero en algunos casos el simpático como que no funciona bien a pesar de que haya dolor. Y se asocia con eso, con depresión, pérdida del apetito, problemas del sueño, etc. Por la activación, ¿no es cierto?, de las fibras tipo C, que producían esta alteración del estado de vigilia, estado de alerta, etc. en el cuerpo. Entonces hay distintos tipos de dolor patológico. Puede ser un dolor que esto ya lo vieron. ¿Lo vieron? Ah, ya. Entonces el dolor neuropático, que es por daño de difusión nerviosa. El dolor nociplástico, que es que hay dolor, pero no hay ningún daño aparente en las fibras, etcétera, pero igual hay dolor. Y el nociceptivo persistente es que se estén activando las vías todo el rato porque hay alguna alteración constante y crónica, como por ejemplo la artrosis, que esté estimulando a las fibras que estén mantenidas estimuladas por mucho tiempo. Entonces, ocurren estos fenómenos. ¿Esto también lo vieron? ¿Hiperalgesia rodilla? ¿Ya tuvieron una clase de fisiopatología? No. Sí, o sea, no vimos estas cosas. Pero igual no lo separó muy bien, semiología, pero primero dele. Ah, ya. Pero esto también es serio, entonces lo dedicaré a esta clase. No, porque esto más profundo. Tampoco es tan profundo. Ya. Entonces, esto puede ocurrir en estados fisiológicos, pero en estados patológicos ocurre generalmente. ¿Qué es la epinarquesia? Ya lo vieron. Como sentir algo más, como que te duele más y no es como para tanto, como... Sí, como que duele más. Entonces, cuando nos quemamos, por ejemplo, al sol, ¿no es cierto? Quedamos con dolor y parte del mecanismo de defensa es que nosotros, con un roce pequeño, vamos a sentir dolor cuando antes no sentíamos dolor en esa misma zona. Entonces, para proteger el área que se está recuperando. Eso es un ejemplo de hiperalgesia. ¿Y alodinia qué es? Ya, que algo que no produce dolor, produzca dolor. Eso también pasa en la fisiología normal del dolor. Cuando el daño fue muy grande, es también parte del mecanismo de defensa. Entonces, en la alodinia aquí es donde empiezan a actuar las fibras A beta que participan en el tacto y que normalmente, no sé si recuerdan, el tacto lo que hace es inhibir o producir endorfina o activar las inhibitorias para que disminuya el dolor. Entonces, cuando uno le duele algo, uno generalmente con el tacto, ¿no es cierto?, o cariño, etcétera, puede disminuir la sensación de dolor. Pero en estos casos se produce lo contrario, el tacto es capaz de producir dolor. Entonces la idea es ojalá no tocar nada. Cuando el daño es muy fuerte o en estados patológicos. Entonces esos son dos conceptos importantes, hiperalgesia y alodinia. Entonces hay hiperalgesia primaria y secundaria, eso también lo veo. Bien.
importante, antes de ver todas estas cosas. Entonces tenemos las fibras de tipo C y las fibras de tipo delta que participan en el dolor. En patología, principalmente participan las fibras de tipo C y no tanto las fibras de tipo AD. Es un dolor crónico producido por estas fibras que se mantienen activas por mucho más tiempo. Entonces aquí hay distintas diferencias entre ellas que ya las han visto anteriormente, pero algunas cosas importantes que hacen que sí participe en patología es que estas, las tipo C, si recuerdan, no están mielinizadas y son más delgaditas, son más pequeñas que las fibras AD. Entonces estas fibras tipo C, unas son más susceptibles al daño por no estar tan protegidas. Entonces son más susceptibles al daño neuropático como el diabetes, etc. Por otro lado, tienen muchos más receptores a las señales químicas que producen dolor, más que las fibras AD. Entonces, en un estado de inflamación, donde hay liberación de todas estas moléculas o químicos que pueden generar dolor, como la histamina, la bradicilina, disminución del pH, ATP, etc., tiene más receptores las fibras tipo C que las fibras tipo D. Entonces, en un estado inflamatorio, las tipo C se activan más que las fibras AD. Entonces, generalmente en un estado patológico son las fibras tipo C las que participan en el dolor, más que las fibras tipo AD. Aunque las A-delta también pueden participar en ciertas circunstancias, pero generalmente son las fibras tipo C. Y estas fibras, si recuerdan, ¿no es cierto?, que se van por la vía paleoespinotalámica, activan el lado de en el tronco, ¿no es cierto?, producen cambios en el estado de alerta, en el estado anímico, etc. Y esto se relaciona, esto hace que se relacione con todos estos problemas de insomnio, etc., en las personas que tienen fisiopatología del dolor. Eso en general. Entonces, fibras tipo C, más que las fibras tipo delta, participan en el dolor de tipo cuando ya es patológico, cuando pasa más allá del dolor fisiológico. Entonces, la analgesia primaria, esto participa en fisiología normal, pero también puede participar en fisiopatología. Esta está dada por sensibilización de las fibras periféricas. Entonces, se activan más los receptores, los nociceptores del dolor, lo que hace que haya mayor sensibilización a la acción que antes quizás nos producía menos dolor, ahora nos produce más dolor. Entonces, esto se produce porque hay un daño tisular, ¿no es cierto?, que libera todos estos factores que generan la activación de los nociceptores, como el ATP, baja del pH, en inflamación se libera bradicilina, citoquinas, etc., prostaglandinas que participan en la activación de estas vías. Entonces, la activación de estas vías, por un lado, genera sensibilización de la misma vía, que hace que después sea más fácil que por cualquier estímulo se vaya a producir la activación de la vía. Entonces baja el umbral para producir o sentir dolor. Y por otro lado se produce un reflejo que se llama reflejo axónico, en donde, si recuerdan, estas vías, las vías tipo C principalmente, tienen estas ramificaciones de los axones hacia varios nociceptores, de estas áreas de la piel en este caso estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, si se daña una de estas vías, la señal va a ir hacia allá, pero también va de forma retrógrada, el axón se activan los axones que van hacia los otros nociceptores. Y esta activación hace que también se liberen señalizadores del dolor, como la sustancia P, o el CGRP u otros, que van a hacer que también ocurra inflamación en las zonas que están aledañas al lugar del daño. Entonces ocurre inflamación, se estimula, bueno, lo que llamamos recién con la difusión arterial, se estimula la salida de líquido, etcétera, en ese lugar, y por otro lado hace que también esta zona se vuelva hipersensible. Por la liberación de estas sustancias también reacciona más. Entonces, en la hiperalgesia primaria, por la activación de las vías del dolor, las vías tipo C, se vuelven más reactivas a las sustancias que las activan.
y no solamente en el área donde hubo daño, sino que en las áreas aledañas que están relacionadas con esa fibra tipo C. ¿Ok? Entonces, esto es la hiperalgesia primaria, va a hacer que se produzca más dolor de lo que antes sentíamos cuando se activa. Ahora la hiperalgesia secundaria lo digo. Entonces, la primaria es en el lugar donde ocurre el daño, en el lado periférico. Ahora una secundaria sería que haya una hiperalgesia por algo que no sea ahí en el lugar donde se está produciendo el daño, sino que sea a nivel central, que haya más sensibilización de estas vías en la médula o hacia arriba. Entonces, en este caso, ocurre que se produce... los mecanismos todavía no se saben muy bien, pero sí se sabe que pasa más con las fibras A del tipo C que las fibras A delta. Y lo que pasa es que la activación constante de esta fibra tipo C lleva a mayor salida de glutamato, sustancia P, etc., pero principalmente es el glutamato. Hace que se empiece a activar y sobreactivar las neuronas de segundo orden que van hacia arriba. Y empieza a pasar algo interesante, que es que con el tiempo empiezan las interneuronas, que son inhibitorias, las GABAérgicas, comienzan a estimularse demasiado y no soportan esta estimulación demasiado. Y se produce apoptosis de estas células que inhiben de interneuronas que inhiben la sensación de dolor, por una parte. También se ha visto que el GABA, en vez de inhibir, comienza a generar un efecto de activación. Y esto hace que se empiece a perder la inhibición del dolor. Entonces, una cosa que pasa es lo que pasa en la hiperalgesia secundaria es que, por un lado, se sensibiliza más porque se pierden las interneuronas que inhiben la sensación de dolor en la médula. El mecanismo todavía no se sabe. Sí se sabe que las de tipo C cambian con el tiempo, cuando están siendo muy estimuladas, cambian genéticamente y empiezan a como sobreestimularse aún más. Eso por un lado. Lo otro que puede generar hiperalgesia secundaria es que junto con eso es posible, como se ve en algunas patologías, que disminuyan las señales corticófugas que venían de arriba, que inhiben, ¿no es cierto?, el dolor. También se produce una disminución en algunos casos. Entonces, esta hiperalgesia secundaria puede ser dada porque hay mucha activación de las tipo C que terminan destruyendo a las interneuronas que las inhibían, que produce mayor sensación de dolor, y por otro lado puede ser que disminuya la señal inhibitoria que viene desde la corteza, ¿no es cierto?, que está inhibiendo. Una porque disminuye y otra también porque las interneuronas que también activan están falleciendo. Por otro lado, otra cosa que ocurre, interesante, que también no se sabe cómo ocurre, es que esta hiperactivación de las fibras tipo C termina haciendo que ocurra un remodelamiento, una neuromodulación dentro de la médula, dentro del alfa, que hace que las neuronas, las interneuronas que hay ahí, empieza a haber comunicación entre las fibras A beta con las fibras de tipo C. Y eso hace que el tacto que iba por las fibras A beta ahora comience a activar las vías del dolor por las fibras de tipo C. Entonces, en esto, aquí ocurre la alodinia. Entonces, la alodinia es que ahora por un estímulo que antes no generaba nada de dolor, ahora sí se nos genera dolor. Entonces, en este caso, las fibras tipo AP, que son para el tacto, mecanorreceptores, y también tiene para el calor, que no nos generaban dolor, ahora sí nos generan dolor. Entonces, en este caso tenemos alodinia. Todo esto se produce por sensibilización a nivel central, no periférico. O sea, ocurre en el acta de la médula, y también por pérdida de las señales inhibitorias de arriba. Ya, entonces eso es hiperalgesia secundaria y alodinia. Entonces, acá tenemos lo que pasa en hiperalgesia secundaria. Entonces, una aumenta
Bueno, en la asfixia primaria, ¿no es cierto? Porque aumenta la sensibilización de los mismos nociceptores, ¿no es cierto? Las fibras tipo C, aumenta esta sensibilización, hace que aumente la sensación de dolor cuando se ataca o se toca esa misma área. Y hiperalgesia secundaria porque aquí, en la parte central, ¿no es cierto? Ahora otras estímulos, como tocar o cambios de presión, etcétera, pueden generar dolor por activar las mismas vías. Entonces aquí, esto en realidad sería alodina, en este caso. Eso es en general este concepto. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ya no hay mucho chiquillo. Vamos a ver algunos ejemplos donde se ocurren estas alteraciones. Entonces, el síndrome doloroso regional complejo. ¿Lo han visto? ¿No? Ya. En este caso, o sea, hay un montón de ejemplos de patológicos de dolor. Aquí puse solamente algunos que me parecieron interesantes, pero hay un montón de ejemplos. O sea, artritis, osteoartritis, etc. Un montón de ejemplos que pueden, en donde el dolor pasa a ser patológico. Entonces, en este caso, ocurre, ¿por qué lo puse? Porque ocurre una neuromodulación interesante dentro de estas fibras, las fibras de tipo C. Entonces, no es muy frecuente, pero ocurre. Y ocurre después de una lesión. Entonces, en una lesión normal esta persona después deja de sentir dolor, después de la cicatrización. Pero hay algunos casos en donde ocurre que ocurre un remodelamiento de estas fibras tipo C. Si se activaron demasiado por mucho tiempo, se produce esta hiperalgesia, esta alodinia, que puede perdurar en el tiempo, volverse patológica, y en este caso, las fibras tipo C empiezan a expresar receptores alfa-adrenérgicos. ¿Qué es lo que hace eso? Así que cuando se active el simpático, se produzca una sensación de dolor. Entonces, en estas personas, lamentablemente, cuando se estresan o cuando les aumenta el simpático, empiezan a sentir dolor en la zona o en distintas zonas cercanas al lado donde habían tenido el problema, cuando ya el daño ya no existe. Entonces, en este caso, esto es un dolor neuropático porque es generado por alteraciones dentro de las vías neuronales, pero también como se genera porque hubo un daño en un inicio, es un dolor nociplástico, e inflamatorio porque hubo inflamación en su momento que provocó todo este efecto armonioso. Entonces, para que vean la plasticidad que puede ocurrir en estas fibras, en donde la expresión que no es normal de estos receptores alfa-adrenérgicos comienza, aumenta su expresión y hace que se produzca esta patología. Entonces, lamentablemente, en las primeras etapas se puede tratar de, con tratamientos, prevenir que esto suceda, pero generalmente cuando ya está muy avanzado, la persona tiene que aprender a convivir con el dolor y eso genera que el tratamiento tenga que ser cómo lidiar con el dolor, con tratamiento de opioides, etcétera, y a enseñar a la persona a lidiar con el dolor. Genera depresión, etcétera. Tengo una duda. Que, por ejemplo, si una persona, no sé, tuviera una lesión, por ejemplo, en el hombro, esa fibra tendría como toda la lo de la sobreexpresión de los receptores, pero por todo el recorrido o solo en la zona donde ocurre el trauma? No, solo en la zona donde en el botón donde están expresados los receptores, ahí. O sea, donde está el receptor, ahí. ¿Y qué podría generar que sea como por todo? Porque ayer me tocó un caso justo este caso, que era de una señora que tuvo como una fractura en el húmero y le dolía, por ejemplo, cuando le tocaban acá en el antebrazo, sentía el dolor acá igual. Porque estas son fibras tipo C. Y no es solamente en el lugar, también se afectan otras fibras. Otras fibras tipo C. Y el dolor tipo C no es un dolor, no es por las fibras A delta, es por las fibras tipo C, que genera un dolor que es difuso. Y esa otra cosa, no se afecta solamente esa fibra, sino que otras fibras alrededor también se empiezan a afectar. Ya. Pero es un dolor difuso, no sé si lo puse ahí. No, pero es un dolor así.
yo no me acuerdo de mi clase. ¿Qué pasa, por ejemplo, la misma señora del Benja que le pasó la cosa en el hombro? ¿Qué pasa si se vuelve a pegar en el hombro? Le va a doler y no va a haber como menos semanas más y se puede que se arregle eso o no? Si es que le duele por ahora por debilitado traumatismo. Lo que yo sé es que no hay solución. Sí, lo que me dijo la doctora ahí es que, por ejemplo, si la señora ya tiene como movilidad muy reducida, como que no puede mover casi nada del hombro, y cada vez que como que le pegan, como que lleva un dolor como por, no como que así se le pasa, sino que quede con harto molestia. Sí, porque esto se asocia con eso, con literal que se Si lo cortamos. es que no sabes cuál es cuál. Ah. Poder saber cuál es cuál. Teóricamente, si supiéramos, podríamos cortar. En teoría, pero es que no es, lamentablemente no es solamente el lugar donde se produjo el daño, sino que afecta a otras zonas y otras vías. Entonces, como bien difusa. ¿Y por qué no funciona, por ejemplo, el paracetamol? Si se actúa a nivel central, no sé qué hace. O sea, que no actúa a nivel central, inhibe la producción de prostaglandinas. Entonces, es una de las vías que produce el dolor. Con opioides sí, porque los opioides inhiben a nivel central. Pero es periférico el uso de los AINES para usar. Ya. Otro tipo, las neuropatías crónicas. Aquí hay varios. Aquí está la neuropatía diabética o el síndrome del túnel carpiano, como está ahí, que en este caso son generadas por alteraciones en los nervios. Entonces esto es un dolor neuropático sin la activación de la vía periférica en un inicio. Entonces en este caso se produce por daños en las vías que llevan el dolor. Entonces daños principalmente en las fibras tipo C, que son más susceptibles al daño. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que sucede en la neuropatía diabética, la hiperglicemia por mucho tiempo, con los EIs que teníamos anteriormente, más la propia hiperglicemia, hace que las neuronas comiencen a tener problemas, empieza a disminuir, se empiezan a activar de forma independiente por problemas en las vías, que hacen que se generen dolores en lugares en donde no debería haber dolor sin ningún estímulo aparente. Entonces los más susceptibles son las fibras más largas, entonces generalmente son dolores que se generan en los pies o en las piernas, en las personas que tienen diabetes, porque esas son las fibras más largas que son más susceptibles al dolor. Entonces en este caso, o como en el Ehlers-Danlos, luego de que pasa el Ehlers-Danlos, también puede ser que se quede la persona porque hay inflamación de las vías sensitivas y bueno, las vías neuronales, las fibras, los nervios. Puede ser que también quede con dolor y esto también sería llamado un dolor neuropático. Entonces cualquier presión sobre el nervio que pueda hacer, como en el túnel carpiano, ¿no es cierto?, que se genera la presión sobre el nervio que hace que se genere dolor, es un dolor generado porque el nervio está siendo activado no por el nociceptor, sino que en alguna otra área, por daño o por presión, etc. ¿Qué es la anestesia dolorosa? La anestesia dolorosa es que la persona no siente nada en esa zona, como que no siente el tacto ni nada, pero sí siente dolor, solo, en esa zona. Porque eso también, como el nervio no está funcionando bien, se produce parestesia, se produce adormecimiento de la zona donde los nervios están alterados. Entonces, y se produce dolor. La fibromialgia. ¿Han hablado algo de la fibromialgia? Ya, esto es bastante triste porque no se sabe muy bien por qué pasa, pero ocurre y es un dolor generalizado en distintas partes del cuerpo, a nivel general, articulaciones, músculos, etc. ¿Por qué pasa? No se sabe, pero en este caso es un dolor que es, ¿dónde lo puse aquí? Nociplástico, no es neuropático, es nociplástico, porque los nervios parecieran que están funcionando todos bien, pero igual hay dolor. Entonces, por alguna razón. Lo que sí se sabe es que en este caso las vías corticófugas están disminuidas, o sea, disminuye la inhibición del dolor a nivel central, y por otro lado hay
se facilita la activación, hay hiperalgesia y alodimia en estas personas, en distintas partes del cuerpo. Aquí, un volante de dolor disminuida porque hay hiperalgesia y alodimia. Entonces, como se activan estas fibras de tipo C, se asocia con fatiga, pérdida de concentración, problemas del sueño, insomnio, alteraciones de vigilia, etc. Entonces es muy lamentable, la persona sufre con dolor constante, hay periodos donde tiene más, periodos donde tiene menos, etc. Y estos son, bueno, todos los síntomas asociados. Y también se activa el simpático en este caso. Está como todo el tiempo estresada la persona, lamentablemente. Otro caso de patología del dolor. Y por último, el dolor del mismo fantasma, que en este caso es neuropático. Es el dolor generado luego de la amputación, ¿no es cierto?, de algún miembro. La persona siente que todavía tiene el miembro ahí, ¿no es cierto?, la pierna o el brazo. Y puede ser que se genere dolor como si estuviese en esa zona, pero no hay dolor. Entonces este dolor puede ser generado porque las fibras quedaron quedó mal cicatrizado el área donde estaban los nociceptores, o el nervio generó algún tipo de receptor en el área donde estuvo cortado el miembro, que hace que se puedan activar estas fibras de forma independiente frente a cualquier estímulo y que genere dolor que haga sentir como esa fibra iba hacia una parte del cuerpo que ya no está, haga sentir como que todavía está generándose un dolor ahí. O lo otro que puede pasar, o sea, no se sabe bien por qué pasa, pero lo otro que puede pasar y que se cree, otra teoría, es que como se perdió las señalizaciones que iban hacia una área del cerebro, de la corteza somatosensorial, ¿no es cierto?, es posible que sea rellenada esa zona por neuroplasticidad, por otras áreas que completen esa zona y que hagan que, si por ejemplo uno se toca el brazo y perdiste la pierna, quizás está muy lejos ya, pero para ejemplo sí. Entonces, pareciera que el dolor viene desde la pierna que ya perdiste, porque está estimulando el área en donde antes lo que estaba ocupado por las fibras que venían de la pierna. Entonces, estas son las dos teorías que hay. Entonces, una es porque se activan las mismas fibras en el lugar del daño, que indicaban que de allá venía la señal, pero ya no viene de allá. Y lo otro es que pueden haber neuroplasticidad en la corteza que haga parecer que el dolor ocurre en un lugar donde no es. Y por alguna sensibilización, bueno, hay hiperalgesia, ya lo diría, que quizás no te genere dolor, que sí genera dolor en este caso. Eso es, chiquillos. ¿Dudas, consultas? Ya, somos libres. Ya, la lista.